tú abres nuestras mentes y nuestros corazones para ser enseñado por ti y ser hacedores de tu palabra. Gracias por todo tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. 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 Vamos en el día de hoy, mis queridos hermanos, a hacer como un recuento histórico de lo que fue el 31 de octubre. Para muchos, el 31 de octubre es una celebración de Halloween. Pero ¿sabía usted que un evento muy significativo, muy importante ocurrió el 31 de octubre? ¿Alguien sabe? Muy bien, muy bien. Fue el día donde un monje, maestro de Biblia, sacerdote, llamado Martín Lutero, él vio las atrocidades que estaba ocurriendo en la Iglesia Católica Romana y cómo se estaba explotando a la gente con el pago de indulgencias. Quiere decir que si tú cometías ciertos pecados, tenías que pagar para que tus pecados fueran perdonados. Hicieron miles y millones de dinero. Y no estoy aquí para criticar, solamente estoy dando la historia nada más, ¿verdad? Porque no es mi propósito criticar. Es la historia de lo que estaba pasando. Este hombre leyó unas escrituras se llamaba Erasmo, un erudito de la Biblia, porque en aquel entonces la Biblia solamente se leía en latín. La gente no comprendía, no entendía nada. Los mismos sacerdotes solo podían leer lo que se les asignaba que leían, ni ellos mismos tenían el acceso a la palabra de Dios. Y lo que poquito que leían lo tenían que hacerlo en latín y la gente no entendía. Hermanos, pasaron aproximadamente 300 años, lo que se le llama el periodo del Dark Ages o el oscurantismo, donde el mundo cayó en una oscuridad, en una tiniebla, porque no tenía acceso a la palabra de Dios. Este hombre, Martín Lutero, ahí en la capilla en Alemania, tomó 95 casos o issues que él no estaba de acuerdo y los colgó en la entrada de la catedral de su iglesia. Tenemos la foto, por favor, ahí, David. Ahí, en la siguiente, ahí él colgó 95 tesis que refutaban lo que en ese momento la iglesia había establecido en el castillo de Wittenberg, Alemania. Y en eso habló y disputó y estudió sobre el abuso que se estaba cometiendo con la iglesia. Él, sin saberlo, estaba desatando un fuego, mis queridos hermanos, de avivamiento espiritual que corrió por toda Europa hacia el mundo entero, liberando, y por tanto la Biblia, gracias a Dios, ya no se leía en latín, sino que era traducida al alemán. Martín Lutero dedicó su vida a traducirla al alemán, y después del alemán la Biblia fue traducida al inglés, y del inglés fue traducida al español, y fue así como tenemos, gracias a Dios, la palabra de Dios que llegó hasta nosotros. ¿Por qué? Porque este libro
transforma vidas. Y este libro, hermano, fue lo que Martín Lutero con sus propios ojos llegó a una conclusión en el libro de Romanos que dice: mas el justo por la fe vivirá. Y se dio cuenta que era la salvación por fe, no por obras. Y entonces él empieza a declarar y especialmente a establecer con esa reforma protestante. La palabra protestante es porque estos hombres protestaron contra la Iglesia Católica Romana, diciendo: no es esto cierto. Y ahí apareció el movimiento protestante, no el cristianismo. El cristianismo ya existía siempre, desde Juan el Bautista y Jesús y los discípulos. La iglesia del Señor ya existía, amén. Pero el movimiento del protestantismo sale de la iglesia católica y aparecen los luteranos, los anglicanos, y otros movimientos que dieron lugar a otros movimientos evangélicos como el metodista, el bautista y otros, hermanos, que a través de los siglos han transformado el mundo entero, predicando libremente y enseñando sin ningún impedimento la palabra de Dios. Hubieron 5 solas. La palabra sola es, por así decirlo, es una palabra en latín. Y estos hombres declararon 5 solas donde afirmaban su creencia. Solo Cristo, solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia y solo a Dios sea la gloria. Estas 5 solas que Martín Lutero comienza, y vamos a hablar una por cada una de ellas. ¿Qué quiere decir la sola Escritura? Quiero que me acompañen en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, por favor. Creo que lo tenemos ahí, Segundo de Timoteo, capítulo 3. Viene Pablo y le dice a Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, Dios nos dice que si la persona quiere ir al cielo, si la persona quiere ser salva, lo puede saber por medio de las escrituras. Cuando usted lee la palabra de Dios y las escrituras, se da cuenta que en ellas Dios abre el camino para la vida eterna, que en ella el hombre pecador puede ser absuelto y puede ser perdonado y puede ser salvado, y te vuelve una persona sabia porque conoces el camino hacia la salvación, el cual está en aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nuestro bendito Señor Jesucristo. Es en esa realidad que cuando decían ellos solo la Escritura, es que solamente hay un solo libro que Dios dejó para la humanidad, y es las Sagradas Escrituras. Ahora mire lo que dice el versículo 16. Dígalo conmigo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es muy interesante entender esto, porque yo sé que a algunos de nosotros nos gustan unas partes más de la Biblia que otros, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han comenzado a leer la Biblia desde el libro de Génesis? Y qué bonito, ¿verdad? La creación y los animales y la serpiente, y después aparece en el libro de Éxodo Moisés en el Mar Muerto y las plagas de Egipto. No, fascinantes historias, pero cuando llegas a Levítico se te poncha la llanta del camión y dices: ya no entiendo esto, ya no quiero seguir. Pero ¿sabía usted, hermano, que toda la Escritura es inspirada por Dios? No solamente las partes bonitas que nos gustan, toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y eso quiere decir que usted y yo tenemos la plena confianza de que, como la Escritura es inspirada por Dios, la palabra inspirada quiere decir que Dios la respiró sobre sus siervos,
dictándoles y ellos indagando diligentemente y escribiendo con el Espíritu Santo lo que Dios les estaba transmitiendo a ellos. Y nos enseña que como toda la Escritura es inspirada por Dios, hay algo muy importante que podemos llegar a la conclusión. Que este libro no solamente contiene la verdad, este libro es la verdad. Y no solamente parte de la verdad, toda la verdad. Todo lo que usted quiera saber de Dios está aquí. Y lo que dice de Dios, como decía Kevin, es verdadero, es cierto. Y usted tiene toda la confianza. Por eso yo le animo a que lea la Biblia. Mire, no me tiene que creer a mí. No me tiene que creer a mí. Lea la palabra de Dios y usted se va a dar cuenta que este libro no solamente usted lo lee, este libro lo lee a uno. Este es el único libro que penetra hasta la mente, el corazón y parte el alma y el espíritu. O sea, que te divide y te pone desnudo delante de Dios. Con razón, muchas personas le tienen miedo a leer la Biblia, ¿verdad? Porque no quiero que la Biblia me condene, ¿verdad? Mejor prefiero vivir mi vida así como yo quiero. Pero mi querido hermano, cuando lo que Dios nos enseña es la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque la Biblia que tiene la verdad absoluta de Dios. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea que lo que más importa en el corazón de Dios es que la gente se alimente de su verdad, la verdad que viene de Él. Y todos nosotros venimos acá y compartimos esa misma verdad. Jesús dijo esto: tu palabra, santifícalos en tu palabra es verdad. Y como la Biblia es verdad, es el único libro que es inerrante. ¿Qué quiere decir inerrante? Significa que la Biblia es libre de toda clase de error. Yo me acuerdo cuando yo era muy joven y escuchaba a mi pastor que decía, la Biblia no tiene errores. ¿Sabe qué hacía yo? Era tremendo. Yo decía, le voy a demostrar al pastor que está equivocado, que la Biblia tiene errores. Entonces me iba a leer versículo por versículo y había una palabra mal escrita. Y yo iba donde el pastor le decía, mira, esta palabra está mal escrita. Aquí tiene un error, pero era un error tipográfico de imprenta. Y el pastor no está hablando de errores tipográficos de imprenta, ¿verdad? Está hablando de que la verdad de Dios no tiene errores. Es inerrante. Es inerrante, libre de errores, no hay equivocaciones, no hay defectos, no tiene contradicciones, no tiene discrepancias, no tiene inconsistencias, no tiene incorrecciones, ni desacuerdos, ni imperfecciones, ni deficiencias, ni engaños, ni fantasías. ¡Qué increíble! O sea que cuando la Biblia es inerrante, usted y yo podemos decir que es exacta. Con razón el salmista dijo, la suma de tu palabra es verdad, la suma. ¿Cuántos de ustedes les gustan los números? Especialmente con el dinero, ¿verdad? Contamos muy bien los números, los dólares, los billetes. ¿Y qué? ¿Verdad? Que no nos equivocamos al momento de pagar. Que se equivoquen cuando nos pagan, ¿verdad? Pero tratamos, porque los números no nos engañan. Mi querido hermano, la suma de toda la palabra de Dios, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Juan, Hechos, Romanos, la suma de todas ellas es exacta y es verdad, dice la palabra de Dios. Es un total perfecto. Pero fíjese bien, la Biblia no solamente es inerrante, también la Biblia es infalible. ¿Qué quiere decir infalible? Que no está sujeta a error. Es un sinónimo de inerrante. O sea que es exacta y no puede ser engañosa, ni tampoco puede estar equivocada. Cuando dice que la Biblia es infalible, quiere decir que la palabra de Dios es completamente confiable y segura. ¿Cuántos de ustedes les encanta ir donde un doctor que le diga la verdad? ¿O usted preferiría donde
un doctor que le dijera, wow, qué estupendo cuerpo tienes, qué extraordinario. No, eres la envidia de ¿cómo se llama? De La Roca, ¿verdad? Y usted sabe que no es cierto. Y usted, no, este doctor lo que quiere es solamente sacarme el dinero, diría usted. O aún donde un abogado, ¿verdad? Como estamos hablando con los hermanos en la clase de la tarde, ¿verdad? Hay que tener una segunda opinión porque casi no confiamos, ¿verdad? Pero si hay algo, hermano, de donde usted no necesita segunda opinión, es la palabra de Dios. Porque esta es infalible, es segura. Hay personas, instituciones que dicen que su líder es infalible. Toda palabra del hombre, mis queridos hermanos, no es infalible. Los hombres se podrán equivocar, nos podremos equivocar, pero Dios no se puede equivocar. Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una jota, ni una tilde. Dios es tan cuidadoso que ni una jota ni una tilde sin que la palabra de Dios tenga cumplimiento. Es veraz. Usted puede confiar completamente. ¿Se han fijado en los noticieros? Cuando dice, este es el noticiero más veraz de todos, ¿verdad? The most reliable, ¿verdad? Pero por ahí dicen, no, that's a fake news, ¿verdad? No es la verdad. ¿Por qué razón? Porque el hombre es mentiroso, mas Dios sea veraz. Por esa razón, Dios dice en la Biblia en el libro de Hebreos que Él no puede mentir. Y Dios lo que Él promete, Él lo cumple. Porque Dios cumple sus promesas. Lo que Dios ha prometido, ¿cómo se ha cumplido? Usted puede ver, mira hacia el Medio Oriente, mira a Israel en su tierra. Dios prometió a Israel que los iba a regresar a su tierra. Y mire, ante nuestros propios ojos, aunque con todas estas luchas, ¿verdad? Y guerras que hay en el Medio Oriente, pero ahí está Israel en su tierra. Porque sobre esa tierra Jesús prometió que regresaría nuevamente y reinaría sobre el mundo entero. Dios cumple lo que Él promete. Pero no solamente la palabra de Dios es inerrante o infalible, también la palabra de Dios es autoritativa. ¿Qué quiere decir autoritativa? Que, hermano mío, tiene absoluto dominio, poder, autoridad, mando y control. ¿Sabía usted que Satanás, si hay algo que él no soporta, es la verdad de Dios en él? No resiste la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto? Jesús le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Satanás no puede rebatir lo que está escrito, porque lo que está escrito fue hecho con poder y con autoridad. Jesús le dijo a la iglesia, todo poder y autoridad se me ha sido otorgada, por tanto vayan y hagan discípulos. Cuando usted comparte de Jesús con otras personas, usted lo hace con el poder de Dios en su vida. Usted cuando habla y se dice una promesa de Dios, usted está declarando poder de Dios sobre su vida, porque Dios tiene autoridad en su palabra. Cuando Jesús caminaba sobre la tierra, los maestros de la ley se asombraban y decían, este hombre habla con poder y con autoridad. Y cuando Jesús hablaba, los demonios se sujetaban a él. Y estos religiosos no comprendían eso. ¿Por qué? Porque Jesús era el verbo de Dios viviente, era la palabra de Dios viva que estaba hablando con la autoridad de Dios. Hermano mío, qué lindo es entender que con lo que Él dice para usted y para mí en su palabra es digno de toda confianza. La boca, muchas veces en la Biblia dice, la boca de Dios ha dicho esto. La palabra de Dios ha dicho esto. Pero también cuando dice la Biblia en el versículo 16 que toda escritura es inspirada por Dios, nosotros creemos de todo corazón
que esa inspiración de Dios es una inspiración plenaria. ¿Qué quiere decir inspiración plenaria? Que es una inspiración total y completamente inspirada. No solamente una parte de la Biblia, no solamente las partes que me gustan, sino que toda la palabra de Dios es inspiradora, es reveladora. Y usted y yo, hermanos míos, podemos decir que cuando enseñamos, y por eso tratamos de hacer mucho énfasis, no solamente en enseñar la Biblia, pero vivirla, ¿verdad? Porque la Biblia, acuérdense que es un libro práctico, no teórico. La Biblia se vive cada día. Aquí venimos solamente a recibir palabra para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Pero hay un mundo allá afuera que tenemos que vivirlo. Y la gente observa nuestra conducta, la gente observa nuestra manera de beber, de vivir, la manera de pensar, la manera de hablar. Y la gente dice, usted es diferente de las demás personas. ¿Sabe por qué? Porque usted cree que la palabra de Dios es completamente inspirada por Dios. Que Dios respire palabra a tu vida cada día. Y lo lindo que esta palabra está disponible para usted y para mí. Yo he visitado personas en los hospitales y cuando visito a las personas en los hospitales le llevo palabra para ellos. Le llevo promesa de Dios. Y hay personas que deciden creerla y deciden recibir esa promesa, esa palabra de Dios. Y me gozo mucho y me alegro mucho de ver cómo Dios, cómo esa persona puso fe en la palabra de Dios y esa fe que puso en la palabra de Dios produce en esa persona vida. Un ejemplo, nuestro hermano Eric y nuestra hermana Anaí Ubaldo. ¿Recuerdan, hermanos, cuando fuimos, estaba en el ER, él recién tenido su accidente, con tubos por todos lados, semi-consciente, y le respiramos palabra de Dios a él, la recibió, la aceptó. Estuvimos visitándolo creo que este sábado, si no me equivoco, que pasó, o el viernes, no recuerdo, y qué bendición verlo ya en su casa caminando, como si nada. Y dice, y llegan a hacerme las terapias 2 veces por semana acá, y los terapistas dicen que yo ni me quejo. Y estaba hablando con él, y Dios me dio la oportunidad de hablar con su esposa Sandra. Y le digo, Sandra, ¿qué le parece si usted pone su fe en Jesucristo como su Salvador y su Señor? No, pastor, no, yo tengo mi creencia, yo tengo mi religión. Yo no estoy hablando de ninguna religión. Yo no estoy aquí para llevar gente a mi iglesia, estoy aquí para llevar gente al cielo. Y eso es lo más importante. Al final Sandra dice, ok, yo voy a confesar a Jesús como mi Salvador y mi Señor en mi vida. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso, mi querido hermano, cuando alguien le diga a usted y usted esté compartiendo de lo que Cristo ha hecho en su vida, y le diga, no me vengas con religión, te tiro la raya, tu religión allá, mi religión acá, y no me hables de religión. Usted dígale, pero ¿quién te está hablando de religión? Nadie está hablando de religión. Te estoy hablando de aquel que dio su vida en una cruz hace 2000 años para darte el perdón de tus pecados. Él me ha perdonado a mí también, y yo quiero que tú también vayas al cielo conmigo. ¿A poco tú vas a ir al cielo? No porque lo merezca, pero puse mi fe en Jesucristo, así como aquel ladrón en la cruz, ¿se acuerda? Que el ladrón en la cruz le dijo, acuérdate de mí. Cuando el otro ladrón le dijo, cállate, Señor, bájame de la cruz. Bájate tú y bájame a nosotros, y a ver si eres el Mesías. Y él le dijo, tú no tienes miedo de Dios, estás a punto de morir. Señor, no lo escuches. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dio inmediatamente salvación porque le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así de simple es el poder de la palabra de Dios. Y por esa razón, mi querido hermanos, es completamente confiable. Sola Escritura. Sola Escritura. El hombre se llena de decretos, de leyes. Haz esto, haz lo otro. El cristiano no vive por leyes,
vive por principios en la palabra de Dios. Por eso, para usted y para mí, sola Escritura. Mi libro es la autoridad de vida que tengo. La Biblia es lo que Dios me enseña, cómo vivir la vida. Y aquí está impresa todo lo que usted necesita saber para la vida. ¿Quiere ser un buen empleado? Lea la Biblia. ¿Quiere ser un buen esposo? Lea la Biblia. ¿Quiere ser una buena esposa? Lea la Biblia. ¿Quiere ser un buen novio? ¿Anda buscando novio? Lea la Biblia, que le dice, no te apresures, no hagas despertar el amor. Amén a los jóvenes. No te apresures. Hay tantas cosas tan hermosas. ¿Quieres aprender sobre finanzas? Lee la palabra de Dios. ¿Te llevas mal con todo el mundo? Lee la palabra de Dios. Y te vas a dar cuenta, hermanos míos, que este libro es una inspiración verbal y plenaria completamente. ¿Por qué? Porque la Biblia es el único libro que cambia la vida. Amén. Ha cambiado mi vida, ha cambiado la suya. La segunda parte que Lutero y la Reforma estableció, vamos al segundo punto, y es que no solamente sola Escritura, pero también solo Christus. ¿Qué quiso decir solo Christus? Solo Cristo. Veamos lo que nos dice la Biblia en cuanto a esto. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso quiere decir que la salvación, hermanos míos, se encuentra solamente en Jesucristo. Muchas personas dicen, hay muchas religiones y todas las religiones llevan a Dios. No es cierto. Hay un solo camino y ese es Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. Y por esa razón viene Martín Lutero y se da cuenta y dice, es que no es la iglesia la que salva a las personas, no son los ritos los que salvan a las personas, no es el bautismo en agua lo que limpia el pecado, solo Cristo es el que puede darnos salvación. Pero mucha gente se le estaba enseñando que habían otros mediadores, otros intercesores, otras maneras de llegar al cielo, pero ellos llegaron a la conclusión que solamente Cristo. Dice en 1 Timoteo 2, 3 y 6, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Usted dirá, pastor, ¿por qué solo Cristo menciona a usted? Porque solo Cristo murió en una cruz. Solo Cristo vivió una vida sin pecado, perfecta. Y solo su sangre es la única que nos limpia de toda maldad. Amén. Solo Cristo. Vamos con la tercera, sola, que dijeron. ¿Cuál era la primera? Sola Escritura. El segundo, solo Cristo. Pero mire la tercera, sola gratia. Solo la gracia de Dios. Él se dio cuenta en el libro de Efesios capítulo 2, 7 al 9, que dice que mostró en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que él descubrió, Martín Lutero, que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Que la salvación tú y yo nos la ganamos. Yo sé que hay una canción que dice, ¿verdad? Que para, ¿cómo dice la canción? Yo me la gano. ¿Se acuerda? De aquel el que cantaba
para bailar la bamba. ¿Cómo decía la canción? Ya no me acuerdo cómo se llama la canción, pero se necesita una poca de gracia, dice. Pero mi querido hermano, la verdad, no nos ganamos el cielo por nuestros propios méritos, sino que el cielo, la salvación es un regalo. Cuando alguien le pregunte, ¿a poco tú vas a ir al cielo? Dígale, claro que sí. Ay, ¿y qué tan santurrón eres tú? ¿Y en qué momento te salieron las alas? Dígale, es que no voy al cielo por mis propios méritos. Voy al cielo por la gracia de Dios en mi vida. Gracia es que Dios te da a ti y a mí lo que no merecemos. Misericordia es darte, ¿cómo se llama? No darte lo que mereces, pero gracia es darte lo que no mereces. Y en esa gracia divina, ustedes y yo podemos acercarnos a Dios, podemos encontrar salvación, no basados en mis méritos, sino en los méritos de ¿quién? De Cristo Jesús. Por Él es que vamos al cielo, por su muerte, por su resurrección. Y los reformadores ahí protestaron contra la falsa enseñanza, porque los religiosos decían, no, si tú quieres ir al cielo tienes que pagar cierta cantidad de dólares. Imagínense si fuera así. Los pobres no tendrían chance. ¿Cuántos millonarios para ganarse al cielo dirían, yo estoy dispuesto de donar $1 millón para llevarme al cielo? Con gusto. Pero imagínese el que no pueda dar dinero. Es terrible eso, esa enseñanza de que tenías que ganarte la gloria, que tenías que ganarte el cielo por la cantidad de dinero que dabas. Y dijeron, no, la salvación, la justificación es gratis por la gracia de Dios. Y no lo tenemos ahí, pero en el versículo 10, ahí de segunda de Efesios, nos dice algo muy importante, porque muchos se paran ahí en los versículos 8 y 9, pero dice en el versículo 10, óigalo bien, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí sí habla de buenas obras. O sea que cuando Cristo nos salva y nos perdona, Él nos capacita y nos crea para que hagamos ¿qué? Buenas obras. Porque la fe y la gracia producen buenas obras, pero las buenas obras no producen salvación. Simplemente las buenas obras es una muestra de que tú y yo hemos experimentado la fe y la gracia de Dios en nuestras vidas. Y por esa razón ellos dicen solamente gracia. El versículo nos está diciendo que no solamente que las obras no son las que salvan, sino que somos salvos para buenas obras. Amén. Somos salvos para buenas obras. Solo Escritura, solo Cristo, solo gracia. El cuarto es sola fide, que quiere decir solo la fe. ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a esto? Hermanos, la Biblia nos dice que la salvación la recibimos cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros. Veamos el versículo que tenemos ahí en el punto 4. Dice, concluimos pues en Romanos 3:28 que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por la fe. ¿Cuántas personas tratan de ganarse el cielo por querer ser buenas? ¿Cuántas veces no sé si usted ha escuchado esto, pero hay personas que dicen, yo no me entrego a Cristo porque no estoy listo. Primero tengo que estar listo. Pero el Señor dice, come as you are. Ven tal como tú eres. El Señor te acepta a pesar de lo que tú eres, ¿verdad? Y te recibe. Y tú y yo le entregamos un corazón sucio, negro, lleno de pecado, pero Jesucristo lo transforma, lo limpia, lo cambia y nos convierte en nuevas criaturas. Eso quiere decir que cuando una persona viene a Jesucristo, su vida
cambia completamente. Por eso usted se asombra. No sé, alguien me contó que esta semana estaba un premio Billboard o la juventud o lo nuestro, un premio que había de grandes artistas, ¿verdad?, que cantan. Y aparece uno, se llamaba el Daddy Yankee, si no me equivoco, Daddy Yankee. ¿Quién escucha Daddy Yankee? ¿Verdad? Bueno, ese Daddy Yankee que cantaba, ¿verdad? Usted sabe las canciones que él cantaba. Y ahora resulta que este hombre se para delante de una gran multitud y dice: estoy aquí para decirles, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¡Wow! ¡Qué gran testimonio a todas esas personas que están en esos niveles a los cuales yo nunca voy a llegar ahí! Yo no creo que yo pueda testificarle a uno de ellos si la oportunidad se me da, ¿verdad? Pero yo no puedo, pero él sí puede. Y él les decía, y ahí debajo de cada uno de esos asientos les dejé un mensaje para ustedes, léanlo. Pero qué manera más maravillosa. ¿Quién es el único que puede transformar? Un hombre que decía, échale más gasolina. ¿Cómo decía? Échale gasolina. Yo no sé cómo decía, ¿verdad? Dame la gasolina. Pero ahora está diciendo, no, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién puede hacer eso? Solamente el poder maravilloso de la gracia de Dios. Aquella persona que se atreve a creer en Jesucristo, a venir a Él por fe, ¿cómo el Señor no lo va a transformar? ¿Cómo el Señor no lo va a cambiar? Así que, hermano mío, si alguien le dice a usted, yo soy muy malo, y el día de mañana que ponga mi pie en la iglesia se va a quemar, dígale, pon los 2 pies a ver si se va a quemar. La iglesia no se va a quemar contigo. También hay lugar en la cruz para ti. Mire qué hermoso, que fue en la cruz que el Señor perdonó a un ladrón. Fue en una cruz. Fue cuando Él perdonó a aquella mujer adúltera, ¿se acuerda? Y Él impidió que la apedrearan. Jesús vino a traer perdón, paz, salud a todo aquel que se cree en Él por la fe. Ahí está el ingrediente indispensable para que Dios haga la obra en tu vida, que tú pongas tu fe en Él y le digas, Señor, creo en ti, ayúdame, Señor, a creer en ti con todo mi corazón. Yo sé que tú moriste por mí en la cruz, sé que diste tu vida, sé, Señor, que puedo tener el perdón de mis pecados, sé que tú puedes hacer olvidar el pasado de mi vida y puede darme un nuevo comienzo. Señor, vengo delante de ti. Si tú con fe lo buscas, lo encontrarás. Quiero terminar con el último punto sobre estas 5 solas que transformaron el mundo. Soli Deo Gloria. Solo a Dios sea la gloria. El propósito de la salvación, y póngame el versículo por favor. El propósito de la salvación, hermanos, es que el Señor sea glorificado en nosotros. Dice en Efesios 1 que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿No es lindo ese pensamiento? Saber que este hombre José Irías, Dios ya había pensado en mí cuando Él fundó el mundo y lo hizo. Y Él sabía que este hombre nacería en 1971 y que entregaría su vida a Jesucristo a los 11, 12 años de edad. Y que Él tenía unas obras preparadas de mí de antemano para que pudiera traerle gloria a Él, no a mí. Y hermano, eso es lo hermoso, que el Señor te ha predestinado. O sea, Él ya tenía fijado la salvación de tu alma, de la mía, por el puro afecto de su voluntad. No es, hermano, un privilegio grande que el Señor te ha escogido a ti. Yo me asombro y digo, Señor, ¿quién soy yo? Yo simplemente soy un simple maestro. ¿Y por qué, Señor, te fijaste en mí? ¿Por qué? Porque le plació en su voluntad escogerme para salvación. Y Él lo escogió a usted.
hoy en día usted es cristiano, dígale, gracias Señor porque me escogiste. Gracias. ¿No es eso maravilloso? Y mira el versículo final, dice, para alabanza de la gloria de su gracia nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué razón usted y yo vivimos? Para la gloria de Dios. Usted, todo lo que usted tenga, óigalo bien. Si usted tiene una buena vida, gracias a Dios. Si usted tiene su familia y se siente muy orgulloso de su familia, por favor no diga, es que yo me las sé todas. Es que por mí, es que yo soy muy inteligente. Espejito, espejito, ¿quién es el más guapo? Hermano mío, todo lo que usted tiene y lo que usted es gracias al puro afecto de la voluntad de Dios. En Él nos movemos, vivimos, somos. Y mire, las cosas buenas y malas que le pasen en su vida es por un propósito, que Dios lo tiene. Por eso usted, si está pasando bien, levante sus manos y dele gloria a ti, Señor. Si le va mal, gloria a ti, Señor, porque tú usas todas las cosas para bien a los que te aman, como lo aprendimos el domingo pasado, que les espera un buen fin a los que temen al Señor. A Él sea la gloria. Cada vez que usted reciba un cheque, ¿verdad?, de su pago, dígale, gracias Señor, que me ayudaste a sacar esta semana de trabajo. Gracias que me diste la salud para acabar mi semana de trabajo. Gracias. Y si a veces el cheque no le vino tan gordo como otras veces, entonces también dígale, Señor, te doy gracias. Porque con un filé miñón de 2 libras o con unos frijolitos con quesito nada más y arrocito, te doy gracias porque tú no te olvidas de mí. Eso es lo lindo que el mundo no comprende del cristiano. Que el cristiano vive una vida para darle gloria y gracias a Dios. En abundancia o en escasez. Teniendo mucho o teniendo poco. Pablo dijo, ¿qué dijo Pablo? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hay personas que dicen, pastor, yo voy a servir a Dios cuando me paguen bien, cuando tenga mi buen trabajo. Ahí sí. Voy a donar para las misiones, hasta yo mismo me pongo de misionero. Si no lo haces con 10 centavos que tienes, no lo vas a hacer con $1,000,000. Porque el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Por esa razón, hermanos míos, podemos decir en esta tarde, a Dios sea la gloria. Dale gracias a Dios. Aprende a ser agradecido con lo mucho o lo poco que tú tienes, porque tu vida y la mía, el propósito por el cual tú y yo existimos, es para la gloria de Dios. Toda tu vida, hermano. Toda tu vida. ¿Cómo tú tratas a tu pareja? Que sea para la gloria de Dios. Que sea para la gloria de Dios. No, pastor, es que usted no conoce ese desgraciado que tengo como marido. No, pastor, es que usted no conoce la gata salvaje que tengo como mujer. Dele gracias a Dios. Por algo Dios te la dio. Por algo Dios te dio el que tienes. Tal vez no fueras lo que fueras si no tuvieras el que tú vienes a tu lado. A Dios sea la gloria. Todas estas 5 solas se constituyeron, hermanos míos, el pilar de la creencia del pueblo de Dios, que todavía sigue retumbando. Y en este 31 de octubre se estarán celebrando 508 años de esa reforma protestante que salió como fuego y como una luz a las naciones, y que, hermanos míos, siga corriendo la salvación para el mundo entero.
por medio de su palabra. Amén. Voy a invitarles que cierren sus ojos, por favor, y que meditemos brevemente en esto que Dios nos ha dado en este día. Gracias, Señor, te damos una vez más por tu palabra. Gracias porque nos has dado de tu Santo Espíritu. Nos has dado, Señor, la salvación tan preciosa, inmerecida, en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Señor, yo te pido que tú, mi Dios, te sigas revelando a las personas como el camino, la verdad y la vida. Que cada día, Señor, más personas vengan a este conocimiento precioso de la verdad. Te lo pido, Señor. Si usted en esta tarde no ha entregado su vida a Jesús, podría decirle algo así al Señor, con todo su corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que no me puedo salvar por mí mismo, pero sé que tú moriste por mí y derramaste tu sangre por mis pecados. Te recibo en mi corazón y confieso con mi boca que tú eres el Señor. Perdóname de mis pecados, Señor, y ayúdame de ahora en adelante a poner mi fe y mi confianza en ti, Señor, solamente. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. 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 Muy buenas tardes. Dios les bendiga a todos y gracias por acompañarnos, por su visita.